primer paso que tenemos que realizar es limpiar perfectamente nuestra bocina. Esta ya casi está terminada, falta un poco. Esto lo podemos hacer con una navaja, raspándole, o también podemos utilizar thinner o aguarrás. El aguarrás o el thinner sirven para deshacernos el resto del pegamento que quedó del enconado anterior. Bien, es muy importante que el interior del imán esté perfectamente limpio. Para eso vamos a utilizar un pedazo de plástico que puedes obtener de algún refresco, como ya por ahí te mencioné en alguna ocasión, y vamos a utilizar cinta canela para hacer este trabajo. Vamos a ver cómo se hace esto. Con la cinta canela vamos a cortar un trozo y vamos a tomar un pedazo de plástico y vamos a colocar el plástico en la cinta canela de manera que en ambos lados de la cinta de plástico nos quede el pegamento de la cinta canela. Con esto vamos a introducir dentro del imán la cinta canela con el plástico resistente y vamos a darle vuelta. Con la cinta y el plástico introducido procedemos a darle vuelta, sobre el imán. Hay que hacerlo con mucha precisión y esta operación la repetimos infinidad de veces hasta que veamos que en el interior del imán no quedan residuos. Una vez que ya tenemos limpio el interior del imán y lo que es nuestra canastilla, vamos a colocar la bobina. Sí, la bobina la vamos a colocar fijándonos que la orientación de las dos puntas quede en dirección hacia el lugar donde se encuentran las terminales de nuestra bocina, que en este caso va a ser en esta dirección. Al colocar la bobina vemos que esta se va hacia adentro toda, y para evitar que se vaya hacia adentro vamos a utilizar una especie de calzas de plástico, que también puedes utilizar plástico de diferente grosor dependiendo del que puedas tener a la mano, ¿sí? En este caso vamos a utilizar unos plásticos obtenidos de unos negativos fotográficos. Bien, hemos introducido 3 pedazos de plástico de negativos fotográficos, en nuestro caso, alrededor del imán. Estos nos van a servir para poder introducir la bobina en el imán y evitar que ésta se deslice hacia el interior. Entonces vamos a colocarla y vemos que ya entra ajustada la bobina. ¿Qué tanto? Esto es muy importante. ¿Qué tanto vamos a introducir la bobina dentro de la armadura de la canastilla? Vamos a introducirla y vamos a procurar que se vea alrededor de 2 o 3 milímetros de la bobina, 3 milímetros de la bobina más o menos, sobre lo que es el ras del imán, y esta será la altura. Recuerda que las terminales de la bobina deben estar en dirección a donde están las terminales de la canastilla. Entonces, con esta posición vamos a seguir con el siguiente paso, que es colocar el centrador. Bien, ahora vamos a introducir el centrador en el interior de la bobina, pero como observarás, y es muy común que te encuentres que el diámetro interior del centrador sea menor al diámetro de la bobina. Entonces, para eso vamos a hacer uso de unas tijeras y vamos a hacer unos pequeños cortes, procurando que la punta de la tijera tope, en este caso en el primer tope de nuestra centrador, y una vez que tope realizamos los cortes. Estos cortes los van a hacer espaciados todo alrededor del diámetro. Estos cortes van a ir espaciados más o menos de un tamaño de unos 3-4 milímetros. Esto dependiendo de la bocina, del tamaño de la bocina. Si la bocina es más pequeña, entonces estos cortes deberán ser más cortos, la mitad. Y si es más grande la bocina, pues en este caso los cortes serán más grandes. Pues estos cortes son para permitir que el diafragma rodee la bobina y podamos sujetarlo bien. Sí, bien. Hechos los cortes,
vemos que hay flexibilidad, entonces esto permitirá introducir la bobina y que no quede flojo. Sí, vamos a hacerlo. Bien, vamos a ir introduciendo el centrador. Primero debe pasar el plástico del que utilizamos como calza y las puntas de la bobina deben quedar fuera. Sí, vamos a ir introduciendo el centrador. Vamos a introducirla, el centrador, de manera que quede rodeando el extremo de la bobina con sus calzas. Recuerda que es importante que la bobina no descienda más de lo que es. Ahora lo que prosigue es colocar pegamento en toda la parte alrededor del centrador y la bobina para pegarlos, y después vamos a colocar pegamento debajo del centrador. Vamos a colocar el pegamento. Hemos pegado la bobina con el centrador. Bien, hemos pegado la bobina. Lo que sigue ahora, vamos a esperar un momento a que seque. Sí. Podemos soplarle o dejarlo en un lugar donde le dé el viento para que seque rápidamente. Para que pegue mejor la bobina con el centrador, por una vez que ya está sujeto, podemos retirarlo y colocar un poco más de pegamento por la parte de abajo. Esto es porque en ocasiones el pegamento en la parte de arriba no es muy seguro por los cortes que tiene el centrador. Entonces pegamos un poco de pegamento abajo, ya está. Nuevamente esperamos a que seque. Una vez que ya secó por la parte de abajo el centrador y la bobina, vamos a colocar pegamento en todo lo que es la canastilla donde va a ir colocado el centrador. Todo el filo vamos a colocar pegamento en este diámetro de bastante pegamento. Sí, está bien. Y es ahí donde vamos a pegar, siempre teniendo en cuenta que las puntas queden en dirección a las terminales. Sí, vamos a colocar y mantenemos la distancia que teníamos de la bobina hacia el imán con nuestros plásticos, en este caso negativos de película fotográfica. Estos sirven para que mantengan una distancia uniforme del imán y la bobina. Los tres plásticos y presionamos un poco para que el pegamento adhiera muy bien. ¿Sí?